Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a continuar con el tema del mini taller de VisualFOC Pro y SQL Server, donde iremos aprendiendo justamente cómo es el manejo de la interfaz gráfica SQL Management Studio, que es propiamente la interfaz gráfica del servidor de datos Microsoft SQL Server. En realidad tenemos que aprender mucho con esta parte de la interfaz y relacionarnos mucho con este servidor de datos para posteriormente aprovechar todo este potencial adquirido desde VisualFOC Pro. Lo primero que vamos a hacer el día de hoy, vamos a crear nuestras bases de datos, vamos a crear nuestras tablas, vamos a definir campos y vamos a hacer un cierto ingreso de información para ir familiarizándonos con este proceso. Tener en cuenta que durante todos estos videos que vamos a ir realizando con respecto a este aprendizaje, iremos aprendiendo muchas cosas interesantes que van a ser aprovechadas desde la misma aplicación de VisualFOC Pro. La idea es que en realidad todo este proceso que vayamos aprendiendo a través del servidor de datos SQL Server pueda ser aprovechado notablemente desde VisualFOC Pro. Con esto vamos a manejar ya una aplicación tipo cliente-servidor, donde en realidad la información va a estar siendo almacenada en todo momento en un servidor de datos externo, como es SQL Server. Vamos a iniciar justamente, vamos a llamar al SQL, justamente presionamos el botón inicio, digitamos SQL y nos ubicamos que nos sale de frente ya el SQL Server 2014 Management Studio. Justamente estamos trabajando con esta versión que es una de las más estables y en realidad todavía en el mercado se sigue trabajando mucho con esto para el tema de producción. De igual forma en el tema de desarrollo también se sigue desarrollando. Vamos a esperar a que cargue. Y justamente recordando lo que habíamos hecho en el video anterior, lo que nosotros tenemos acá es el tipo de servidor, que es un motor de base de datos, justamente el tipo de servidor que tiene el SQL Server, nombre del servidor, donde se encuentra instalado el servidor de datos. En este caso lo tengo instalado para el tema de desarrollo que estamos haciendo, lo tengo instalado en mi propio equipo, justamente lo tengo aquí definido. La manera de cómo nosotros validamos el acceso en este caso, al servidor de datos, lo estoy haciendo a través de SQL Server. Lo puedo hacer de dos formas, pero en realidad lo recomendable y lo que se ajusta mucho al tema de seguridad es hacerlo a través de SQL Server. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos a controlar estos tipos de acceso a través de los usuarios que se crean dentro del mismo servidor SQL Server. Es lo más recomendable para este tipo de trabajo cuando ya manejamos temas de servidores. No nos centraremos mucho en el tema de la administración porque lo que nosotros necesitamos aprender dentro de este mini taller es más que todo el flujo, las peticiones de datos desde VisualFOC Pro a SQL Server y trabajar mucho con esta parte del servidor de datos. Es muy amplio el tema del manejo de esta parte del servidor de datos, involucra mucho porque en realidad hay mucho tema de administración que capaz no lo veremos, solo lo veremos en cierta parte, ya que nosotros tenemos fijado un punto tipo objetivo que es el aprendizaje y relación con VisualFOC Pro, ¿correcto? Entonces, teniendo esto, la manera como yo voy a validar mi acceso, tipo SQL Server, defino el usuario en la cual se encuentra registrado en el SQL Server, en este caso es el usuario SA, que justamente ese usuario es en realidad el que tiene el máximo acceso al servidor de datos. Eh, es un usuario predeterminado que viene ya con el SQL Server. Normalmente este usuario tiene todos los accesos full de alta seguridad para poder hacer planes de contingencia, corregir ciertos errores que se puedan presentar dentro del servidor y que no es tan recomendable para el tema de trabajo o el desarrollo cuando nosotros ya nos dedicamos al desarrollo de base de datos, tablas, procedimientos almacenados y toda la operación que nosotros necesitamos realizar dentro de este servidor de datos. No es tan recomendable que trabajemos con este usuario, que es el usuario base, por decirlo así, sobre este servidor SQL Server. Esto solo debemos trabajar este usuario solo en temas de contingencia, cuando en realidad capaz nuestro usuario se haya dañado y necesitemos entrar con otro usuario alternativo de mayor acceso. Entonces, vamos a entrar primeramente porque necesitamos validar que creemos otro usuario o que justamente en el video anterior hemos practicado la creación de un usuario y tratemos de utilizar ese usuario justamente el que hemos definido. Vamos a entrar para reengancharnos con la idea que le estoy planteando. Vamos a darle conectar.
En este caso yo le debo recordar la contraseña porque la contraseña es la que ustedes le han colocado durante el proceso de instalación. O sea, esa es la contraseña que tiene definido el usuario por defecto del SQL Server. Vamos a conectarnos y justamente ya conectamos al servicio. Aquí podemos apreciar con qué usuario nos hemos conectado. Vamos a irnos a la parte seguridad, la parte inicio de sesión, y justamente con lo que nosotros veníamos trabajando con respecto al video anterior, nosotros hemos definido un usuario, justamente este usuario sistema. Tratemos de darle los mismos accesos que tiene el usuario SA del usuario predeterminado del SQL Server, con el fin de no tratar de utilizar el usuario por defecto del SQL Server. Brindémosle casi los mismos accesos que tiene el usuario SA a este usuario capaz sistema, para que posteriormente y durante todo el proyecto de esta preparación que estamos haciendo de Visual Force Pro y SQL Server, tratemos de utilizar este usuario. Y todos los procesos de creaciones, todo lo definamos con este mismo usuario. Entonces lo que vamos a hacer primeramente, esta es la parte de acá, vamos a validar propiedades. Tratemos de asegurarnos que están todos los accesos que se necesitan. Correcto, está la contraseña definida, toda esta parte de acá. Justamente el tipo de acceso o privilegios que está teniendo, tipo public, sysadmin, justamente la misma característica que tiene el usuario ya SA del SQL Server. Y creo que con eso ya va a ser muy necesario para poder trabajar con ese usuario. No necesitamos más. Basta que tenga esto de aquí y ya le estamos brindando casi el acceso full para el tema de trabajo. Creo que con eso ya nos basta para poder desarrollar todo el proceso que hagamos de aquí en adelante. ¿Correcto? Entonces lo que vamos a hacer es desconectarnos. Justamente aquí dice desconectar. Seleccionamos justamente la parte de acá que ha establecido la conexión de nosotros con el usuario SA. Lo desconectamos, clic derecho, desconectar. Y vamos a hacerle esta parte de acá, conectar nuevamente, o pueden utilizar esta parte de acá, no hay ningún problema. Cualquiera de los dos vamos a trabajarle, vamos a darle conectar a motor de base de datos porque es justamente lo que estamos realizando. Sigue esta parte de acá porque nos estamos conectando al mismo servidor de datos que se encuentra en este caso alojado en mi propio equipo. Validamos el mismo tipo de acceso y acá vamos a definir justamente el usuario, el que hemos creado. Sistemas y vamos a poner la contraseña que yo le creo en su momento. Justamente si es que no están enganchados mucho a esta parte, viendo el video anterior van a ver cómo creamos ese usuario y cómo le definimos la contraseña. Es bastante fácil, no es complicado. Y en realidad esto nos va a ayudar mucho a que no tratemos de darle mayor uso al usuario SA, ya que en un tema de administración todas las personas que trabajen con el servidor de datos es conveniente, me refiero mucho al tema de desarrollo, no al tema de conexión, al tema de desarrollo, que cada persona que esté interviniendo en el desarrollo con respecto al servidor de datos, de preferencia que tengan cada uno su usuario. Con esta finalidad, tomando el tema de la administración de este servidor, vamos a poder monitorear qué tipo de actividad están haciendo cada uno de los desarrolladores en el momento online con respecto al servidor. Entonces, es una de las maneras como nosotros estamos creando el usuario. Ahora vamos a conectarnos. Yo, en este caso sería como un ejemplo, sería un primer desarrollador que voy a trabajar con este servidor de datos y entonces necesito que se registre y se monitoree toda mi actividad o todo el proceso que yo desarrolle dentro de ese servidor de datos. ¿Correcto? Entonces, vamos a dar conectar. Si gustan, le dan recordar para que no estén cada rato, en cada momento, registrando la contraseña para acceder. En este caso la voy a dejar marcada. Y le damos conectar. Correcto. Aquí ya conectó justamente, ya ingresamos al servidor de SQL Server. Podemos observar acá que siempre en la parte final de justamente de la instancia de la conexión SQL Server siempre va pegado al final el usuario con la cual yo me conectaba, en este caso el usuario sistemas. Y de aquí en adelante vamos a trabajar con ese usuario. Tratemos de no utilizar el usuario SA. Como le dije, ese usuario tiene que ser como un tema de contingencia en caso que tengamos un problema de operación dentro de este servicio, en este caso el SQL Server. En realidad, esa es la recomendación con respecto a ese usuario. No debemos utilizarlo
tanto para el desarrollo, solo se debe utilizar ese usuario para un tema de solución, tema de contingencia o cuando se haya dañado un servicio que en realidad necesite privilegios altos para poder corregir ello. Entonces lo que vamos a hacer ahora, justamente como les había comentado, vamos a hacer nuestros primeros pasos de reconocimiento con este servidor de datos y nosotros podamos trabajar ya armando todo el detalle de las tareas que nos va a servir posteriormente ya cuando trabajemos desde Visual Force Pro. Entonces lo primero que tenemos que aprender es justamente acá normalmente se van a guardar todas las bases de datos que en realidad vayamos creando para el desarrollo de nuestro trabajo. Hay distintas formas de nosotros cómo crear una base de datos. La base de datos la podemos definir o crear de la manera gráfica, que quiere decir utilizando las herramientas del mismo SQL Manager Studio, o lo podemos hacer a través de línea de comandos. Vamos a aplicarla de las dos formas y en realidad vamos a tomar un poquito de tiempo en esto porque en realidad necesitamos aprender bien esta parte porque esto nos va a servir como base para el resto de procesos cuando ya lo realicemos desde Visual Force Pro. Entonces, comencemos la primera parte. Una de las primeras formas de nosotros cómo crear una base de datos es la siguiente. Nos ubicamos aquí justamente en la carpetita base de datos y le damos clic derecho. Y escogemos la opción nueva base de datos. ¿Correcto? Le damos un clic. Y justamente nos aparece una ventanita para que le brindemos ciertos datos necesarios para la creación de la base de datos. Lo único que nosotros tenemos que definir y no tenemos que modificar las demás opciones, la dejemos tal y cual predeterminadamente. Simplemente lo que le vamos a brindar es un nombre a la base de datos. En este caso vamos a crear primero, por ejemplo, base de datos bd-prueba. En realidad vamos a definir este tipo de base de datos porque en realidad lo que estamos realizando es un tema de reconocimiento de las ciertas tareas que se realizan dentro de SQL Server. Vamos a crear esta base de datos y ya posteriormente cuando en realidad ya entremos al caso más práctico, sí vamos a definir ya una base de datos y sobre esa vamos a ir trabajando todo el resto del proceso. Ahorita vamos para la manera de práctica y de reconocimiento de cuáles son los procesos que se realizan, lo estamos haciendo como tipo prueba. ¿Correcto? Así de simple se define una base de datos en SQL Server. Definimos el nombre y nos vamos a la parte aceptar. Esperamos un momento y ya la base de datos se ha creado. Así de simple. Ya tenemos creada la base de datos. Desplegamos en el arbolito que tiene la característica de una base de datos. Tiene todas las formas para poder definir el resto de objetos que se van a poder crear dentro de una base de datos. En realidad capaz no toquemos todas, pero sí vamos a tocar lo esencial y lo que se va a necesitar para poder trabajar, como les dije, desde Visual Force Pro. Porque ese es el enfoque principal para poder trabajar. Ahora lo que vamos a hacer, ya hemos definido una parte de acá, ahora lo que vamos a hacer es, a través de código, vamos a realizar el mismo proceso para que vean las dos formas como se realiza. Vamos a abrir esta pestañita que dice Nueva consulta, le damos un clic, esperamos que se nos abra el editor Query, justamente para poder realizar cualquier operación a través de línea de comandos, y vamos a realizar el mismo proceso que hemos hecho de tema de creación de base de datos. Ahora lo que nosotros vamos a hacer es justamente lo mismo. Vamos a utilizar la forma de la sintaxis para poder crear a través de comando. Vamos a utilizar el create database y acá iría nombre de tabla de base de datos, punto y coma, así iría. Entonces la sintaxis es bastante simple. Lo que nosotros hemos hecho de manera gráfica con la ayuda del Managing Studio, esto sería a través de código, ¿correcto? En realidad a veces llevan otros argumentos adicionales, pero cuando yo no los empleo, los otros argumentos adicionales, por defecto va a tomar la misma característica con la cual está definido el servidor de datos. No es necesario, si es que ya nosotros durante el proceso de integración hemos definido características, no tenemos por qué adicionarles más argumentos. Creo que dejándolo ya lo va a coger de forma predeterminada y no vamos a tener ningún problema. ¿Correcto? Entonces, así de simple, a través de línea de comandos vamos a poder también crear una base de datos de la misma forma como está definida ahí. Mira, entonces lo que vamos a hacer
es esta parte. Por ejemplo, vamos a crear otro que diga base de datos prueba, pero vamos a ponerle 2. ¿Correcto? Base de datos prueba 2. ¿Correcto? Y le damos a ejecutar. Correcto. Cuando le damos a ejecutar sale comandos completados correctamente. Vamos a irnos acá a la base de datos, a la carpeta de base de datos y vamos a darle a actualizar. Nos vamos hasta la última opción. Y ya tenemos, ¿ves? Como observas, tenemos la segunda base de datos que hemos creado, ya que esta de aquí se ha creado a través de línea de comandos y la de acá se creó a través del diseñador justamente del Management Studio. En realidad hasta aquí estamos viendo dos formas normalmente cómo sucede la creación de una base de datos. Es una forma fácil, estamos trabajando al nivel básico para que ustedes comprendan bien cómo es el proceso de creación de ello. Y poco a poco iremos subiendo la revolución de cada uno de estos procesos con la finalidad de que en realidad creemos de buenas herramientas con respecto a la integración de datos del SQL Server. Ahora lo que vamos a definir, vamos a cerrar esto, porque nuestro siguiente paso, vamos a trabajar con estas dos bases de datos, ¿correcto? Ahora nuestro siguiente paso, vamos a abrir una nueva pestaña, nueva consulta, y que se abra acá, justamente. Ahora nuestro siguiente paso es la creación de tablas. Entonces, de igual forma, vamos a verlo de dos maneras. Es bastante sencillo, no es complejo. Y lo vamos a hacer de dos maneras, como les dije. Uno, haciendo uso de la herramienta visual del SQL Server Manager en Studio. Y otro, a través de línea de comandos. Vamos a tratar de no implementarle muchos argumentos con la finalidad que sea que se comprenda muy bien el desarrollo de esto. ¿Correcto? Entonces vamos a definirlo de esta manera. Vamos a trabajar con esta base de datos. ¿Correcto? Vamos a... justo estamos en esta base de datos. Y nosotros, una de las cosas que debemos tener en cuenta cuando estamos desarrollando durante un query o durante un proceso de editor SQL, fijarnos siempre en qué base de datos nos encontramos actualmente, para tener en cuenta que el proceso que capaz ejecutemos después que hemos definido que está todo correcto, lo ejecutemos, tengamos en cuenta en qué base de datos se está ejecutando. Entonces, esta es una de las formas, es un visor prácticamente que te puede definir en qué base de datos, te puedes mover de una base de datos a otro sin ningún problema. Entonces vamos a dejarlo acá, en esta base de datos, la que creamos a través del diseñador Managing Studio. Y de igual forma vamos a hacer el proceso de creación de tabla. ¿Correcto? Vamos a seleccionar la base de datos prueba, desplegamos el árbol para poder ver el resto de características de objetos que se permite crear dentro de una base de datos y vamos a ubicarnos donde dice tablas. ¿Correcto? Dentro de tablas vamos a darle clic derecho, tabla, y vamos a crear nuestra primera tabla. Justo nos define siempre los campos que van a integrar esta tabla. Justamente esa es la información de cada uno de los campos, donde en realidad va a estar definida la información de ello. Justamente son parámetros donde tú puedes ir guardando grupos de información. Lo primero que vamos a hacer con la definición de tabla es muy parecido a cómo se trabaja dentro de VisualFOC Pro con el diseñador de tablas también de VisualFOC Pro. Y con respecto a SQL Server vamos a hacer lo mismo. Vamos para que en realidad se familiarice mucho. Lo que nosotros tratamos de hacer dentro de estos videotutoriales es afinar mucho y relacionar mucho el proceso que se venía trabajando en VisualFOC Pro con SQL Server, para que en realidad sea bastante fácil la integración con ello y en realidad la comprensión sea fácil y ustedes puedan tranquilamente trabajar con este servidor de datos y no tengan mucha dificultad o que no se les presenten problemas posteriormente. Entonces, donde dice nombre columna, vamos a ponerle código. Justamente vamos a crear un campo código, pero sin así, código. ¿Correcto? Y acá el tipo de datos, en realidad existen diversos tipos de datos. Lo que ahorita normalmente vamos a ir tocando y poco a poco
vamos a ir reconociendo más tipos de datos durante todo este proceso de aprendizaje. Ahorita vamos a explicar algunos que son necesarios. Por ejemplo, el tipo de dato que vamos a trabajar para acá es un varchar o nvarchar, justamente nvarchar. ¿Qué otro tipo de dato tenemos? A ver, tenemos el varchar, también tenemos. Lo que pasa es que el varchar en realidad nos permite trabajar de datos tipo alfanumérico, tipo cadena. Creo que se ajusta mucho a lo que nosotros necesitamos. Si nosotros queremos trabajar con datos numéricos, en realidad tenemos muchos tipos de datos que podemos trabajar, pero por lo general trabajamos esto. Si ustedes van a trabajar datos, por ejemplo, que tengan números enteros y decimales, trabajemos con el numeric, que es el más adecuado para en realidad poder trabajar estos tipos de datos. Si la información va a ser un tipo de dato numérico y entero, en ningún momento va a haber decimales, trabajémoslo con el tipo in. A ver, justamente tipo entero. Y en realidad si la información va a ser en realidad, por lo general, su tema decimal es más de 4 o 5 dígitos, lo recomendable no es trabajarlo con numeric, sino justamente con esta parte de acá, decimal, que en realidad te va a ayudar a definir mucho en la cantidad y la longitud para los decimales. Es lo más recomendable. Entonces tenemos cierta información, tipo de fecha. Acá tenemos tipo fecha, day, fecha justamente con tiempo. Acá también lo tenemos. Tenemos otras características que en el camino lo iremos conociendo. Como les dije, y les vuelvo a recalcar, hay una cierta cantidad de tipos de datos, pero en su totalidad no se utiliza, solo en realidad de acuerdo a la necesidad o al planteamiento que tengamos con respecto al desarrollo y a la información que va a ser guardada ahí. Entonces, de acuerdo a ello se va a ir utilizando, no se utiliza en su totalidad, cada uno capaz van a encontrar 3 4 tipos de datos que tienen la misma facilidad de poder guardar información, solo que algunas van muy más allá con respecto de opciones adicionales con el tema de almacenamiento. Entonces, son cositas muy puntuales, no necesariamente hay que trabajarlo con ese tipo de datos. Trabajemos de acuerdo a lo que se apegue mucho a las necesidades o al requerimiento que nosotros tengamos para la información que se va a guardar ahí. Entonces, justamente acá tenemos, a ver, vamos a seguir revisando. Tipo moneda. A ver, acá tenemos el text, que eso es lo que viene a ser parecido a lo que hay en Visual Force Pro como en los campos memos, que nos permiten guardar buena cantidad de información alfanumérica. Eso es lo que reemplaza lo que es al memo de Visual Force Pro. En este caso acá el tipo de datos es tipo text. A ver, vamos a seguir revisando qué otro más tenemos por acá, como un tema de reconocimiento, hay tipo XML. A ver, justamente tipo imagen. Y en realidad vamos a ir viendo varias cosas interesantes. Justamente, sí, pues, justamente tenemos varios tipos de datos que en realidad nos va a ayudar a tener muy claro el tema de información que se necesita guardar. Entonces, poco a poco lo vamos a ir trabajando. En realidad es una manera de ir familiarizándonos con el tipo de datos que existen. Vamos a ir trabajando con lo más sencillito y como les dije, poco a poco vamos a ir incrementando todo esto. Se va a ir elevando el tema de nivel de avance para que en realidad ustedes ya vayan acoplándose mucho a esto. En realidad más que todo el tema de práctico. Entonces ahorita lo que nosotros necesitamos es definir algo. Vamos a comenzar con algo sencillo. Vamos a iniciarlo como varchar nomás este tipo de dato. Y justamente cuando lo definimos aquí podemos definir la longitud en el paréntesis. Yo solo necesito de 3 dígitos, por ejemplo. ¿Correcto? Lo podemos definir así. Y bajamos y ponemos la siguiente columna o el siguiente campo. Por ejemplo, vamos a poner nombres. Y lo ponemos de igual forma, varchar. Y este sí lo dejamos en 50. 50 la longitud. En el paréntesis, entre paréntesis, normalmente va la longitud de información que va a permitir guardar este campo. Acá tenemos, por ejemplo, justo un parámetro que se nos queda definido que nos dice permitir valores null, quiere decir que valores vacíos.
En este caso sí, lo voy a dejar por el momento que sí esté así de esa manera y vamos a comenzar a trabajar sobre ello. Creo que con estos dos campitos vamos a comenzar ya a entender cómo es la interacción de estas tablas. Es bastante sencillo a través del diseñador, justamente del Managing Studio. Y ahora vamos a darle en el disco de acá. Cuando ya nosotros tenemos definidos los campos y ya vamos a guardar la información, en ese momento recién cuando le demos guardar nos va a definir con qué nombre deseamos guardar esta estructura ya siendo una tabla, ¿correcto? Vamos a darle guardar y aquí nos indica escribe el nombre para la tabla, ¿correcto? Cuando ya nosotros estamos de acuerdo que ese va a ser la estructura de nuestra tabla, ya recién nos indica defíneme por favor el nombre de tu tabla, ¿correcto? Le voy a decir tabla TV alumnos, por ejemplo. Le damos a aceptar y ya se ha creado, ¿correcto? Entonces desplegamos esto de aquí y ya lo tenemos acá, ¿ves? Es una de las formas como nosotros podemos crear una tabla de la manera más sencilla como lo hemos definido ahorita. En realidad no es complejo, es fácil. Lo hemos hecho a través del diseñador. Ahora lo vamos a hacer a través de código, porque en realidad la idea es que nosotros vayamos familiarizándonos mucho con el tema de códigos, de comandos, sentencia SQL, porque en realidad la práctica que va a venir más adelante involucra mucho el aprendizaje y el desarrollo sobre eso. Entonces vamos a hacerlo lo mismo que hemos hecho a través del diseñador gráfico, pero lo vamos a hacer a través de línea de comando. Esto lo hemos definido, esta tabla la hemos creado dentro de la base de datos bd-prueba. Y para realizarlo ahora a través de comando vamos a hacerlo, pero en la otra base de datos que no contiene nada. A ver, no contiene nada. ¿Correcto? Entonces vamos a hacer la segunda prueba a través de código. Como les dije, nos ubicamos en el editor SQL y tenemos que revisar siempre en qué tipo de base de datos estamos trabajando, en qué base de datos. Le damos un clic aquí y le digo voy a trabajar en la base de datos prueba 2. ¿Correcto? Todo lo que yo haga dentro de mi editor SQL va a afectar a la base de datos en la cual yo esté en ese momento colocado. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a crear la misma tabla pero a través de comandos. Lo haríamos de esta siguiente manera. Vamos a crear la estructura o la sintaxis para que ustedes comprendan cómo es eso. Create table, se define como nombre tabla y entre paréntesis justamente van campo 1, tipo valor, tipo campo, tipo campo, tipo campo y dentro va siempre la longitud, así. Esta misma sintaxis se aplica así, tipo campo 2 y va a seguir de la siguiente forma hasta el final, porque en realidad de acuerdo a la cantidad de campos se va a decir campo, nombre del campo 1, tipo de campo o la longitud, o sea el espacio que va a tener de almacenamiento ese campo, y así se van separando con comas cada uno hasta el final cerrar el punto y coma, que ya que el punto y coma finaliza la línea o la sentencia en la cual estemos desarrollando, no define exactamente la línea, sino define la sentencia. En este caso una sentencia SQL, justamente el create table. Ahora lo que vamos a hacer, esto lo vamos a llevar a la práctica, ¿correcto? Lo vamos a poner en comentario. Una de las formas de cómo nosotros poner en comentario ciertas instrucciones y que no se ejecuten es a través de haciéndole doble guión o doble rayita, guión medio, y hacemos espacio y ya está. Eso está comentado, en realidad no está. A manera visual sí se está mostrando, se está teniendo en cuenta, pero para ejecución no está funcionando. Y eso lo podemos comprobar en el momento de ejecutar. No se ejecuta nada, simplemente ese comando completado. Has tratado de recorrer todo el editor SQL y no ha encontrado nada. Simplemente indica que ha corrido, verificado si encuentra una línea de comando. ¿Correcto? Entonces lo que nosotros vamos a hacer ahora es repetir lo que hemos armado de sintaxis, create table, tv alumnos, porque vamos a definir lo mismo que hemos hecho a través del diseñador, pero a través de comando. Abrimos y cerramos paréntesis. Cuando utilizamos create table,
Por consiguiente, lo que debe seguir es el nombre de la tabla, ¿correcto? Acá lo tenemos el nombre de la tabla. Y entre paréntesis vamos a definir los campos que van a intervenir o que van a ser agregados dentro de esa tabla. En este caso, por ejemplo, vamos a ponerle código. Vamos a repetir lo mismo que sucede allá. Espacio, varchar. Y vamos a definir que va a ir con longitud de 3, o sea, de 3 dígitos. Tipo de dato, varchar para ese campo. Ahora con coma definimos el siguiente campo. Espacio, nombres, el segundo campo se va a llevar nombres, espacio, tipo de dato, varchar también. Abrimos y cerramos paréntesis, ya que dentro del paréntesis, pegado muy al tipo de dato, va a ir la longitud de ese campo. En este caso vamos a ponerle 50 y al final punto y coma. Así de sencillo se define lo mismo que hemos hecho de la manera gráfica, pero a través de línea de comandos. Entonces lo que hemos hecho de manera gráfica se reduce a esto con respecto al código. A veces se nos resulta muy sencillo que en realidad el proceso o la tarea que nosotros necesitamos realizar, que a través de código se nos resulta más fácil. Entonces, esto a veces sucede poco a poco. En realidad, cuando nosotros vayamos entrando más a detalles con respecto al servidor de datos, nos vamos a dar cuenta que los procesos son más fáciles realizarlo a través de sentencias o de comandos que realizarlo con la ayuda de la interfaz gráfica. En realidad, les recomiendo mucho que nos apeguemos más al tema de las sentencias SQL, los comandos, practiquémoslos mucho. Y lo hago así de esta manera porque esta misma forma se utiliza justamente desde Visual Force Pro. Lo único que varía es que normalmente los tipos de datos son diferentes, hay que reconocerlo, tratar de que se familiarice mucho, que capaz en el carácter que es en Visual Force Pro existe también varchar dentro del SQL Server. Como les dije, existen hasta 3 4 tipos de datos que en realidad casi son lo mismo, tipo de datos alfanuméricos con opciones adicionales. Entonces ya queda a criterio de cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo lo estoy trabajando con varchar, ustedes lo pueden trabajar con nvarchar, hay otro que solo con char. Entonces define mucho la longitud, en algunos casos define mucho la longitud, el tipo de información que te permite guardar ahí. Entonces son opciones adicionales. Vamos a trabajar con en realidad con los tipos de datos más prácticos, los más utilizados, y de acuerdo a eso vamos a ir conociendo un poco más de esto. Cabe mencionarle que en realidad nos vamos a enfocar mucho en realidad lo que en realidad nos sucede dentro del trabajo, eh, como nosotros, lo que normalmente siempre requerimos para el tema ya laboral, justamente. Estas cosas lo estamos definiendo así en el video tutorial para que en realidad ustedes les puedan sacar el máximo provecho a ello. En realidad no está tanto enfocado al tema estudiantil. No estamos metiendo mucho concepto o no estamos colocando mucho concepto con respecto a esto, porque en realidad nosotros necesitamos los datos precisos o las herramientas necesarias para poder trabajar con esto. El resto ya son a veces cosas adicionales que necesitamos ir averiguando como un tema adicional, ya que nosotros tenemos la base. Lo que nosotros necesitamos la base para poder nosotros ya trabajar con Visual Force Pro y SQL Server. En este caso, un servidor de datos externo que nos va a traer muchas ventajas con respecto a esto. Una vez que nosotros separamos la información o todos los datos de nuestro sistema en un servidor de datos, si lo hemos venido trabajando con tablas nativas, el trabajarlo ya con servidor de datos nos está llevando ya a un nivel más avanzado. Prácticamente estamos ingresando a la programación en dos capas, ya que Visual Force Pro es donde en realidad se guarda, se genera la entrada de datos, se procesa y se envía la información, en este caso a un servidor de datos, que es alejado este tipo de flujo. Es así donde en realidad se define la programación en dos capas. Entonces, y de aquí ya tenemos la idea más clara de poder hacer justamente desarrollo de sistemas tipo cliente-servidor. Ya aquí está cumpliendo las características correctas de un cliente-servidor con respecto a sistemas. Entonces vamos a ir conociendo poco a poco toda esta temática. En realidad es bastante importante. El tenerlo ya en un servidor de datos en realidad nos lleva a un nivel más alto con respecto a nuestro sistema. Tenemos más seguro la información va a estar más garantizada, más segura ahí. En realidad eso nos brinda una calma a nosotros, porque nosotros cuando hay límites con respecto a la información de justamente de las tablas. Si no recuerdo,
cada tabla normalmente te permite como máximo de información 2 gigas. Es lo máximo creo que te permite. Creo que es así en realidad. Y entonces cuando llegamos al límite o estamos apegados a ese límite, nuestras tablas comienzan a afectarse o se dañan, tenemos que estar cada rato reparándolos, se hacen súper lentas en realidad y eso en realidad no es el fin que nosotros debemos de brindar este tipo de servicios con respecto al desarrollo de nuestro sistema. Entonces, desde aquí es donde nacen estos servidores de datos. SQL Server es uno de ellos, es uno de los servidores muy utilizados. Hay varios ERP, varios sistemas, software muy comerciales que trabajan con la versión Express nada más, ni decir que trabajan con la versión comercial, que es el servidor comercial lo que enfoca más y lo que diferencia del Express y del comercial es que está orientado más que el tema de administración que el tema de crear nuevas expectativas con respecto a la información. Está más enfocado al tema de administración, muy apegado a las características que ofrece Oracle. Oracle justamente es uno de los servidores que se enfoca mucho a la administración de datos, entonces SQL Server va pegado a esa línea. Entonces con el Express tenemos más que suficiente porque en realidad solo necesitamos ciertas herramientas de administración, capaz no en su totalidad, pero sí lo necesario y más que todo la interacción de datos. Y con el Express nos anda muy bien para el tema de desarrollo. Ahora lo que nosotros estamos definiendo aquí y justamente lo vamos a ejecutar para ver si funciona lo que hemos hecho. Es algo bien sencillo. Vamos a comenzar de las cosas más sencillas, ir elevando nuestro nivel para poder hacer un buen proceso. ¿Correcto? Entonces lo que estamos haciendo es la creación de tabla a través de comandos. Ejecutamos y nos indica comandos completados correctamente. Ahora lo que nosotros tenemos que verificar de que ese proceso se haya realizado. Nos ubicamos en esta tabla, justamente, un clic más, y utilizamos el botón de acá, actualizar. Y revisamos nuevamente y ya la tenemos acá, ¿ves? Podemos entrar al clic derecho, diseño, para entrar al modo de modificación y ver en realidad si se creó. Efectivamente se ha creado. Mira que yo no le definí este parámetro de acá y predeterminadamente los ha colocado. Por eso les digo, entonces, si ya la base de datos tiene ciertas cosas parametrizadas o ciertos parámetros de forma predeterminada, no es necesario que la coloquemos de tipo argumentos dentro de nuestros comandos. No es tan necesario. Entonces, yo he visto que en algunos casos, hasta para crear una base de datos, le crean un sinfín de códigos. Sí es recomendable, sí. Si en realidad vamos a ir cambiando ciertos argumentos o ciertos configuraciones predeterminadas para una base de datos, lo podemos hacer, aunque no es tan recomendable. En realidad lo que debemos definir es un estándar en el servidor de datos y que en realidad todas las bases de datos están basadas bajo ese tipo de ajuste. Eso es lo que nosotros siempre debemos asegurar. Entonces lo que hemos hecho hasta ahorita, hemos hecho creación de base de datos. Justamente lo hemos hecho a través del diseñador gráfico del Managing Studio y también lo hemos hecho a través de comandos. También hemos definido las tablas a través del uso del diseñador gráfico y también lo hemos definido a través de comandos. En realidad es bastante práctico, justamente les estoy enseñando las dos formas porque en realidad ustedes deben tener todos esos conceptos claros, en realidad cómo es el proceso de creación. En realidad lo sugerible y lo recomendable es que nosotros nos apeguemos mucho al tema de comandos, porque en realidad esto nos va a generar un tema de práctica con respecto al desarrollo posteriormente. Es muy bueno que nosotros aprendamos esto porque aprendemos muy bien la sentencia SQL, nos va a dar muchos alcances con respecto al desarrollo. Eso es más que todo eso porque en realidad nos va a permitir movernos tranquilamente a cualquier tipo de servidor de datos si nosotros nos enfocamos mucho a las sentencias de SQL, por decirlo así, ya que bajo un tema de normativa de la sentencia SQL, la sentencia SQL casi es el 95 o 99% igual o parecido a cómo funciona en este caso en el SQL Server, en MySQL, en Postgres, en Oracle y en MariaDB. En realidad, capaz lo único que varía entre uno y otro son los tipos de datos, que justamente es esto de acá. Pero la misma estructura o la sintaxis, como decirle create table, definir nombres, la misma
la misma forma o posición de cómo nosotros debemos definir los campos, es igual. Lo único que puede estar variando es el tipo de datos, ¿no? Por decirlo así. Entonces, esas son cositas que nosotros debemos tener en cuenta con respecto al desarrollo y gestión de una base de datos. En este caso, ya en el servidor de datos de SQL Server. Es bastante interesante este tema de aprendizaje. Tratamos de profundizar un poquito siempre en esta parte, porque desde aquí ya nace la forma de desarrollo. Justamente es una de las cosas que nosotros definimos. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a ingresar información dentro de esa tabla. Vamos a ver, vamos a colocar esto de acá. Lo estoy preparando, ¿eh? A ver, listo. Ahora lo que vamos a hacer es, como le dije, ingreso de información. Hay dos formas de cómo nosotros podemos ingresar información. La primera, lo que podemos hacer justamente es esta, a través del diseñador gráfico. Por ejemplo, tenemos nuestra base de datos prueba que ya la hemos desarrollado. Nos vamos a la tabla que ya hemos creado. Estamos en la base de datos prueba, en la tabla TV alumnos, que le hemos creado a través del diseñador. Y le damos clic derecho, editar las primeras 200 filas, por decirlo así. Le damos clic. Y acá estamos listos para agregar información. Entonces, eso es lo bastante sencillo. A ver, ahora lo que vamos a hacer. Ahora lo que vamos a hacer justamente es ingresar información. A ver, vamos a preparar esto, porque en realidad esto es bastante interesante. Justamente aquí vamos a ingresar una información. Por ejemplo, no solo nos permite ingresar 3 dígitos, de acuerdo a lo que nosotros habíamos definido, la longitud de ese campo. 001 y pasamos al siguiente. Y ahora vamos a poner, por en este caso, Víctor. Y bajamos. Y esa información se va. O sea, cuando bajamos con la tecla de direcciones y esa información ya se grabó. Entonces, ha sido bastante sencillo. Es una de las formas como nosotros hemos agregado información. Vamos a agregar un segundo dato, 002. Y vamos a ingresar, por ejemplo, otra información más. Bajamos y esa información se grabó. Entonces, ¿cómo corroboramos eso? Cerramos un ratito esto. Y a esta misma tabla le damos clic derecho, justamente, clic derecho, y le decimos seleccionar las primeras 1000 filas. Es como un modo de consulta, un select, que eso lo vamos a ir viendo, y la información ya está agregada, ¿ves? Así se agrega la información de manera fácil con respecto al servidor de datos, no es complicado, es bastante fácil. Ahora lo vamos a hacer a través de comandos, ¿correcto? Vamos a agregar una nueva consulta. No vamos a ir justamente, estamos en la base de datos prueba 2, justamente en esta parte que no tiene nada de información, y vamos a utilizar vamos a poner el modo de comentario, insert, into, nombre de la tabla, nombre de tabla, y entre paréntesis vamos a poner campo 1, coma, campo 2, espacio, values, los valores que van a ir, valor 1, valor 2, punto y coma al final. En realidad así se define la estructura. Utilizamos el comando insert into, mencionamos el nombre de la tabla, definimos los campos en los cuales va a ingresar nueva información, los valores con values o con el argumento values, definimos los valores nuevos que van a viajar a estos tipos de campos y se van a insertar directamente. Vamos a llevar al caso práctico. Vamos a hacerlo insert into TV alumnos, correcto, y vamos a poner, por ejemplo, código y en este caso nombres, si mal no recuerdo, nombres, espacio, values, y con comillas simple definimos la información que va a ingresarse a esos campos y se va a grabar como un registro nuevo
Vamos a ponerle event, Kevin. Vamos a ponerle toda esta información. Correcto. Vamos a hacer solo un ejemplo sencillo. Debería funcionar esto. Nombre de código no válido, código nombres. Vamos a ver por qué nos menciona eso justamente. Código nombres. Está bien. Estamos en la base de datos prueba. Y vamos a correr en realidad para ver si sale todo esto. Ejecutar. Y nos indica una fila afectada. ¿Correcto? Ahora vamos a comprobar si esto es así. Seleccionar las primeras 1000 filas. Y sí sucedió. Esto justamente es con respecto a la tabla de la base de datos prueba 2. Y esto de acá, le damos clic derecho también para mostrarlo. Este es de la base de datos prueba. Correcto, mira, acá tenemos una información. Y acá está de la otra base de datos. Entonces lo hemos hecho de manera sencilla. En realidad hemos trabajado con esto. Es una de las formas nosotros cómo podemos insertar información. Ahorita estamos utilizando también la visualización, que es un tema de Select, que es lo que hemos hecho acá. Esto lo vamos a ver en el siguiente video porque en realidad necesita trabajarse un poco más esta parte de acá. Esto es de manera sencilla como lo ha hecho el mismo visualizador de el diseño gráfico de SQL Manager. Eso lo vamos a ver más profundo, ese tema de aquí. En realidad donde nosotros podemos sacarle el máximo provecho a todo esto. Con esta parte vamos a cerrando ya la primera parte de este video, una de las partes del video. Y la vamos a ir elaborando por secciones porque necesitamos trabajar mucho en cada uno de estos puntos. Hasta el momento nosotros hemos trabajado las creaciones de base de datos a través de ¿cómo se llama? A través del diseñador gráfico y a través de comandos. Entonces, ahora también hemos definido cómo es la creación de tablas a través del diseñador gráfico y a través de comandos. No me refiero exactamente que lo haga en otra ventana, sino utilizando las herramientas en este caso SQL Manager Studio, y también lo hemos hecho a través de comandos, para que en realidad ustedes vean cómo en interno también se hace. Entonces espero que le haya sido provechoso. Nos vamos a ver en un siguiente video. En realidad vamos a hacer muchas cosas interesantes con respecto al desarrollo. Espero que estén prestos a todo esto lo que estamos desarrollando. En realidad estamos armando todo un kit con respecto a este mini taller de Visual Folk Pro y SQL Server, donde ustedes podrán sacar el máximo provecho. En realidad justamente este tema de práctica ya es un poquito más personalizado. Está incluido ya dentro de toda una serie de videos que yo lo estoy ofreciendo. Tiene un costo, ¿sí? En realidad lleva algo ya más personalizado con respecto al desarrollo y la administración de servidores de datos. De igual forma, el aprendizaje es un poquito más completo con lo que normalmente sucede en los videotutoriales que estoy subiendo en mi canal de YouTube. Entonces, nos vamos a ver en un siguiente video. Vamos a ir armando más temas de esto y en realidad ustedes van a ir comprendiendo cómo funciona todo el flujo dentro de un servidor de datos. Y una vez que aprendamos todas estas herramientas, le vamos a poder sacar el máximo provecho desde el Visual Folk Pro. Estamos formando bases primero desde el servidor de datos SQL Server. Estamos viendo que es bastante sencillo, no es complicado. Y ya conforme vaya pasando el proceso, vamos a poder desarrollar más características entre Visual Folk Pro y SQL Server. Nos vemos hasta un próximo video. Hasta pronto.